estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien. El día de hoy, en la clase teórica número 17, veremos lo que se refiere a tejidos conectivos especializados, en particular cartílago y hueso. Los resultados de aprendizaje de esta sesión son relacionar las estructuras de células eucariontes animal con la organización tisular, así como también describir los tejidos fundamentales que conforman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de muestras histológicas. Por otra parte, también se espera que puedan usar la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano y aplicar los componentes histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. Desarrollaremos los siguientes contenidos. Respecto al tejido cartilaginoso, revisaremos su composición general, la materia extracelular y sus células, su arquitectura, crecimiento, la clasificación y funciones de los cartílagos hialino, elástico y fibrocartílago, y veremos algunos ejemplos de ellos. Adicionalmente, respecto al tejido óseo, veremos su arquitectura general, su composición general respecto a materia extracelular y células, su clasificación en compacto y esponjoso, así como los procesos de remodelación y osificación. Para iniciar, pongamos eh, inicio con una pequeña actividad. Los invito a que se pongan de pie al lado de su silla y realicen dos movimientos bastante simples que seguramente todos conocen, pero que tienen mucho que decirnos sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Primero, hagan una flexión y extensión de rodillas, como si estuvieran haciendo una sentadilla. Traten de bajar y subir lentamente al menos 2 veces, sintiendo cómo se activa la musculatura. Luego, traten de mover los brazos rápidamente hacia arriba y hacia los lados, como si estuvieran saludando a alguien con entusiasmo o agitando una bandera. Ahora que ya lo han realizado, vuelvan a sentarse y reflexionemos juntos. ¿Qué estructuras de nuestro cuerpo están haciendo posible estos movimientos? ¿Qué permite que lo hagan de manera fluida, sin que las partes del cuerpo se salgan de su lugar y sin que duela? Podemos pensar en los músculos, pero también en otras estructuras que estabilizan y protegen, como por ejemplo lo que veremos hoy. Los huesos, las articulaciones, los tendones y muchas otras estructuras trabajan juntas en armonía para permitirnos generar movimiento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Para partir, hablemos un poco sobre qué es el cartílago. El cartílago, a simple vista, como se muestra en la imagen, es un tejido blanco de carácter brillante y liso que recubre las superficies de contacto entre los huesos. Aunque muchas veces pasa desapercibido, cumple funciones fundamentales para la movilidad y la protección articular. El cartílago es un tipo de tejido conectivo. Su característica más destacada es que es firme pero flexible, lo que le permite soportar fuerzas mecánicas sin romperse ni deformarse de forma permanente. Es decir, cuando caminamos, corremos o cargamos peso, este tejido ayuda a absorber parte del impacto y evita que los huesos choquen entre sí. Actúa entonces como un amortiguador, protegiendo las superficies óseas y facilitando el movimiento. Además, su superficie lisa permite el deslizamiento fluido entre estructuras, como es el caso de la rodilla, donde el fémur y la tibia se articulan gracias a esta cobertura cartilaginosa. También cumplen otras funciones esenciales. Ofrecen soporte a tejidos blandos, como en la nariz o la tráquea, y durante el desarrollo embrionario guía la formación de estructuras óseas. En resumen, aunque no lo veamos ni lo pensemos a diario, el cartílago es clave para que nuestro cuerpo se mueva con estabilidad y sin fricción. Ahora que entendemos por qué el cartílago es tan importante, veamos de qué está hecho. La gran mayoría de su volumen corresponde en un 95% a matriz extracelular. Esta matriz es una red compleja y altamente especializada, compuesta principalmente por colágeno de tipo 2, que le da resistencia
y por sustancias que retienen agua, como los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y el ácido hialurónico, como lo habíamos visto en clases anteriores. Una característica muy llamativa de esta matriz es que contiene aproximadamente un 80% de agua, lo cual es clave para su función amortiguadora y para permitir la difusión de nutrientes, especialmente en consideración de que este tejido no tiene vasculatura. Solo entre un 3 a un 5% del cartílago está formado por células, entre las que se encuentran las células condrogénicas, que son precursoras, los condroblastos, que producen la matriz, y los condrocitos, que mantienen el tejido maduro. Estas células están distribuidas en pequeñas cavidades llamadas lagunas, como se observa en la imagen histológica en la parte inferior. El tipo de cartílago más abundante en el cuerpo humano es el cartílago hialino, que recubre las superficies articulares. Forma parte del esqueleto embrionario y aparece también en estructuras como la nariz y la tráquea. Una propiedad fundamental es que no presenta vascularización, es decir, no hay vasos sanguíneos en este tejido, ni tampoco inervación, o sea que no lo atraviesa ningún tipo de nervio, lo que explica tanto su capacidad para resistir sin inflamarse fácilmente como su baja capacidad de regeneración. Dentro del cartílago, aunque las células representen solo un pequeño porcentaje de su volumen, tienen funciones cruciales. Aquí observamos la secuencia de la diferenciación celular, desde la célula condrogénica, pasando por el condroblasto, hasta llegar al condrocito, que es la célula madura del cartílago. Las células condrogénicas son las más primitivas. Tienen una forma fusiforme, recordemos que es una forma alargada y con extremos de carácter más afilado, y se caracterizan por presentar un abundante retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que esto también está asociado a que se encuentran eh, con una matriz extracelular que presenta grandes cantidades de proteína. Y tiene la capacidad de diferenciarse no solo en condroblastos, sino que también puede diferenciarse hacia osteoblastos, que es otro tipo celular, si es que las condiciones en las que se encuentra esta célula condrogénica así lo requieren. Son especialmente activas durante el desarrollo embrionario, es decir, durante la gestación y durante los procesos de regeneración del cartílago. Cuando estas células se diferencian, se transforman en condroblastos y se encargan de producir la matriz extracelular. Se localizan principalmente en el pericondrio, que es la capa más externa del cartílago, y está en constante proliferación mientras se forma o crece el tejido. Los condroblastos se caracterizan por ser redondos o alargados, además de presentar muchos organelos celulares, y como les comentaba anteriormente, son los principales productores de la matriz extracelular. Una vez que el condroblasto queda completamente rodeado por la matriz que él mismo secretó, se convierte en condrocito. Estas células son globosas a redondas y están inmersas en pequeñas cavidades dentro de la matriz extracelular llamadas lagunas. Se caracterizan porque pueden proliferar en agrupaciones llamadas grupos isógenos que reflejan divisiones recientes. Aunque se ha pensado que los condrocitos no proliferan, hoy sabemos que no pierden completamente esa capacidad, especialmente en condiciones de reparación. En las imágenes inferiores podemos ver micrografías reales. Acá a la izquierda, una vista de condroblastos entre fibras, mientras que en la fotografía de la derecha podemos observar a los condrocitos maduros con su núcleo prominente y organelos relativamente visibles dentro de sus lagunas.
Estas células, aunque pequeñas en número, son esenciales para mantener la integridad del cartílago y permitir que cumpla sus funciones mecánicas. En esta imagen podemos observar la organización microscópica del cartílago, que es un tejido muy estructurado a pesar de su apariencia simple. Las células que lo habitan son los condrocitos, y estas están inmersas en la matriz extracelular y ubicadas dentro de cavidades llamadas lagunas o también condroplastos. Alrededor de cada condrocito se distingue una zona más oscura y que corresponde a la matriz territorial, rica en glicosaminoglicanos, que le da una coloración más intensa en las tinciones histológicas. Esta región rodea directamente al condrocito y refleja su actividad más reciente de la producción de matriz. Más alejada, encontramos la matriz interterritorial, que corresponde a la matriz extracelular cartilaginosa más antigua y con menor concentración de glicosaminoglicanos. En conjunto, estas dos regiones conforman el entorno tridimensional en el que viven los condrocitos y permiten al tejido cumplir sus funciones mecánicas. Algo interesante del cartílago es que, a pesar de ser un tejido con poca renovación, los condrocitos pueden mantener una cierta actividad proliferativa. Entonces, a partir de estos condrocitos, que podemos observar en estas imágenes, y que podemos observarlos dentro de sus propias lagunas, también denominados como condroplastos, podemos llegar a ver que mantienen su actividad proliferativa. Esto da lugar a lo que se conoce como grupos isógenos, que son agrupaciones de condrocitos que derivan de una misma célula original. En la imagen, los grupos isógenos están señalados. Se puede ver cómo varios condrocitos comparten una misma laguna, lo que indica que hubo un proceso de mitosis reciente. Esta disposición arquitectónica le permite al cartílago que conserve su resistencia mecánica, al tiempo que mantiene cierta capacidad adaptativa ante fuerzas o microlesiones. Es un ejemplo excelente de cómo una estructura aparentemente simple puede ser finalmente una estructura organizada para cumplir múltiples funciones. Ahora bien, el cartílago, aunque es un tejido de bajo recambio, sí tiene la capacidad de crecer y lo hace mediante dos mecanismos distintos: el crecimiento intersticial y el crecimiento aposicional. El crecimiento intersticial ocurre desde el interior del cartílago y se produce cuando los condrocitos ya existentes se dividen por mitosis, generando nuevos condrocitos que permanecen juntos en la misma laguna, formando los llamados grupos isógenos. Estos grupos, que ya habíamos mencionado antes, son evidencia directa de esta forma de crecimiento. Es un mecanismo que se observa principalmente en las etapas tempranas del desarrollo, cuando el cartílago aún es lo suficientemente flexible para expandirse desde dentro. Por otro lado, el crecimiento aposicional ocurre desde la superficie del cartílago, gracias a la acción de los condroblastos presentes en el pericondrio, que es la capa más externa y que rodea al cartílago. Estos condroblastos se diferencian y comienzan a producir matriz, incorporándose gradualmente al tejido cartilaginoso. Es una forma de crecimiento más activa en cartílagos que aún conservan su pericondrio, como el cartílago hialino no articular. Ambos mecanismos son esenciales para el desarrollo esquelético y el modelamiento de ciertas estructuras. En particular, el crecimiento intersticial permite que el cartílago aumente de su volumen desde adentro, mientras que el crecimiento aposicional le permite expandirse en superficie y engrosarse.
En las imágenes, en la diapositiva, resume muy bien ambos procesos. A la izquierda vemos cómo a partir de condrocitos preexistentes se generan grupos isógenos, mientras que a la derecha se ilustra cómo los condroblastos del pericondrio se incorporan al tejido formando nuevas capas. Dentro de los distintos tipos de cartílago que existen en el cuerpo, el cartílago hialino es sin duda el más frecuente. Su nombre proviene del griego hialos, que significa vidrio, y esto se debe a su aspecto translúcido y ligeramente azul grisáceo cuando se observa al microscopio. Desde el punto de vista estructural, se caracteriza por tener abundante colágeno de tipo 2, que le otorga resistencia y elasticidad, aunque estas fibras no son fácilmente visibles en preparados histológicos estándar. En la mayoría de sus ubicaciones, el cartílago hialino está rodeado por una capa de tejido conectivo llamada pericondrio, que aporta nutrientes dado que el cartílago en sí no tiene vasos sanguíneos. La única excepción es el cartílago articular, que se encuentra recubriendo las superficies de las articulaciones móviles y que no posee pericondrio. Este tipo de cartílago, el cartílago hialino, cumple funciones muy diversas. Lo encontramos en el sistema respiratorio, como en la tráquea y los bronquios, donde ofrece soporte estructural sin rigidez, permitiendo el paso del aire. También está presente en las placas epifisiarias, que son zonas de crecimiento óseo en los niños y adolescentes, en las superficies articulares y forma parte de modelo de huesos largos durante la embriogénesis, antes de ser reemplazado por tejido óseo. Una de sus principales funciones es proporcionar superficies lisas y de baja fricción en las articulaciones, lo que facilita el movimiento y protege los extremos óseos. Además, su capacidad para soportar presión sin deformarse lo convierte en un tejido fundamental para la función mecánica del cuerpo. En las imágenes histológicas que acompañan esta diapositiva podemos observar claramente la organización celular y la matriz homogénea que caracteriza al cartílago hialino. Su estructura aparentemente simple es altamente eficiente y explica por qué está presente en tantas partes del cuerpo humano. Por otra parte, el cartílago elástico es otro tipo de cartílago que se caracteriza por su gran flexibilidad y elasticidad. A diferencia del cartílago hialino, en este caso, la matriz interterritorial contiene abundantes fibras elásticas, lo que le da una textura mucho más flexible y adaptable a deformaciones. Estas fibras elásticas se entrelazan en la matriz extracelular y permiten que el tejido recupere su forma original tras ser doblado o presionado. Es por eso que el cartílago elástico se encuentra en estructuras que requieren mantener una forma definida pero móvil, como por ejemplo la epiglotis o el pabellón auricular, es decir, la oreja. A nivel celular, los condrocitos del cartílago elástico son más grandes y más numerosos que en otros tipos de cartílago. También se ubican dentro de lagunas y están rodeados por una matriz rica en fibras elásticas teñidas de púrpura en preparaciones histológicas. Además, este tipo de cartílago presenta pericondrio, lo que permite su crecimiento y reparación desde la periferia. Desde el punto de vista macroscópico, este tejido es más opaco y amarillento que el cartílago hialino, precisamente por la densidad de fibras elásticas que contiene. Su función principal es proporcionar forma y soporte flexible a tejidos blandos, permitiendo estructuras móviles sin perder su integridad anatómica. En las imágenes histológicas que tienen presente en esta diapositiva, pueden observar que las fibras elásticas están teñidas a oscuras, rodeando a los condrocitos, lo que confirma la alta elasticidad del tejido. Gracias a esta organización, el cartílago elástico es fundamental para mantener la estructura de tejidos que requieren movimiento constante sin deteriorarse. Ahora bien, el cartílago fibroso o fibrocartílago
es el tercer tipo principal de cartílago que debemos conocer. Este se distingue de los otros dos tipos de cartílagos que vimos recientemente por su composición y por sus propiedades mecánicas especializadas. El fibrocartílago se caracteriza por tener una matriz rica en colágeno de tipo 1 y 2, lo que le otorga una estructura muy resistente a la tracción mecánica. Se considera una mezcla entre cartílago y tejido conectivo denso, lo que le permite soportar tanto fuerzas de compresión como estiramiento. Haciéndolo ideal para zonas del cuerpo sometidas a alto estrés mecánico. A nivel celular, presenta condrocitos, pero también presenta fibroblastos, lo que no ocurre en el cartílago hialino ni en el elástico. Los condrocitos aquí no se agrupan en lagunas dispersas, sino que se organizan en hileras lineales, formando cordones axiales, como se puede observar claramente en las imágenes histológicas que tenemos presentes en esta diapositiva. Un detalle importante es que el fibrocartílago no presenta pericondrio, lo cual limita su capacidad regenerativa. Por esta razón, las lesiones en el fibrocartílago, como las del disco intervertebral o los meniscos, son más difíciles de reparar naturalmente. En cuanto a su función, este tipo de cartílago proporciona amortiguación, tracción y resistencia a los desgarros y a la compresión, siendo fundamental en zonas como los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis y en los meniscos de la rodilla. En resumen, el fibrocartílago combina lo mejor del tejido cartilaginoso y del tejido conectivo denso para resistir condiciones extremas de carga. Aunque no es tan frecuente como el cartílago hialino, es esencial para mantener la integridad estructural en puntos críticos del cuerpo. Ahora que ya conocemos la estructura, composición, tipos y funciones del cartílago, esta diapositiva nos permite integrar todo ese conocimiento ubicando ejemplos concretos en el cuerpo humano. A la izquierda podemos ver una representación anatómica que indica los distintos lugares donde encontramos el cartílago hialino, elástico y fibroso, cada uno con un color distinto, para facilitar su identificación. El cartílago hialino, representado en un color celeste, es el más abundante. Lo encontramos en las superficies articulares, en las costillas, en la nariz y en las vías respiratorias, como la tráquea y los bronquios. También forma parte del modelo embrionario del esqueleto y está presente en las placas epifisiarias durante el crecimiento óseo. Por otra parte, el cartílago elástico, en morado, aparece en estructuras que requieren una forma flexible, como el pabellón auricular y la epiglotis. Su abundancia en fibras elásticas le da esa capacidad de doblarse y volver a su forma original. Por último, el fibrocartílago, en color rojo, está presente en regiones sometidas a altas cargas mecánicas. Lo encontramos en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis y en los meniscos de la rodilla. Su estructura rica en colágeno tipo 1 lo hace ideal para amortiguar impactos y resistir tracción y compresión mecánica. A la derecha podemos observar microfotografías histológicas que refuerzan esta información. En cada una se puede observar la matriz extracelular, los condrocitos en sus respectivas lagunas y características distintivas como el pericondrio en el hialino y en el elástico o las fibras colágenas densas presentes en el fibrocartílago. Con esta visión global podemos comprender cómo el cartílago no es un tejido uniforme, sino que presenta variantes especializadas según su función y localización. Esta diversidad estructural explica por qué es esencial para el movimiento, soporte y protección de distintas partes del cuerpo.
Ahora vamos a observar cómo todo lo aprendido sobre el cartílago se aplica en una de las estructuras más importantes del sistema musculoesquelético, que es la articulación sinovial. Este tipo de articulación es la más móvil del cuerpo y se encuentra en lugares como las rodillas, codos, hombros y caderas. Una articulación sinovial está conformada por varios componentes. En primer lugar, la cápsula articular, que envuelve completamente la articulación, se divide en dos capas. Una externa fibrosa, resistente, que otorga estabilidad, y una interna sinovial, encargada de secretar el líquido sinovial. Este fluido tiene una función esencial. Lubrica, nutre y reduce la fricción entre las superficies articulares de la articulación, cubriendo las superficies óseas que se enfrentan entre sí. Se encuentra el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino con una característica muy particular. No tiene pericondrio. En lugar de eso, recibe nutrientes por la difusión desde el líquido sinovial, lo que limita su capacidad de reparación. Este cartílago articular tiene una superficie lisa, permite el deslizamiento fluido entre los huesos y actúa como un amortiguador de impactos. Su deterioro o pérdida es una de las principales causas de enfermedades articulares, como la osteoartritis, que se representa en la parte inferior de la diapositiva. Aquí se observa cómo la membrana sinovial se inflama, el líquido sinovial se vuelve menos viscoso y el cartílago se daña, exponiendo al hueso subyacente a un proceso de fricción directa. En resumen, las articulaciones sinoviales son un ejemplo perfecto de cómo el cartílago hialino especializado trabaja junto con otras estructuras para permitir el movimiento libre y sin dolor, y al mismo tiempo nos recuerda la importancia de conservar estas estructuras a lo largo de la vida. Muy bien, ahora que ya revisamos los tipos de cartílago y sus características, vamos a poner a prueba lo aprendido. En esta actividad vamos a identificar qué tipo de cartílago corresponde a cada descripción y luego lo ubicaremos en la imagen anatómica correspondiente utilizando principalmente una flecha. Empecemos con el primer recuadro, a la izquierda. Dice: me encuentras en la tráquea y en superficies articulares. Mi matriz tiene abundante colágeno tipo 2 y me encargo de ofrecer un soporte liso y amortiguación. ¿De qué tipo de cartílago estaríamos hablando? En este caso, estaríamos hablando del cartílago hialino. Por lo tanto, esperaríamos encontrar este tipo de cartílagos ya sea en vías respiratorias o, en este caso, lo encontraríamos en superficies articulares. Pasamos al segundo recuadro, que dice: también formo parte de la epiglotis. Mi matriz contiene fibras elásticas que me dan flexibilidad extrema. Este es claramente el cartílago elástico, característico por su gran flexibilidad. ¿Dónde lo ubicamos adicionalmente? En lo que corresponde al cartílago del pabellón auricular. O bien podría haber sido la epiglotis si estuviéramos viendo el cuello. Por último, en el recuadro de la derecha, dice: resisto compresión y tracción gracias a mi matriz rica en colágeno tipo 1 y 2 y no poseo pericondrio. Este es claramente el fibrocartílago, un cartílago mixto que se encuentra en lugares con alta carga mecánica. En este caso, ¿a qué lo podríamos asociar? Por ejemplo, a los discos intervertebrales que se presentan en la columna vertebral.
Con esta actividad reforzamos no solo las características histológicas y moleculares, sino también la localización anatómica y la función específica de cada tipo de cartílago. Todo lo que vimos en las diapositivas anteriores cobra sentido aquí, aplicando un contexto real del cuerpo humano. Ahora bien, pasamos a lo que corresponde el tejido óseo. Después de haber explorado el cartílago, llegamos al tejido óseo, que junto con él conforma el sistema esquelético. A diferencia del cartílago, el tejido óseo es un tejido conectivo duro y altamente mineralizado, cuya principal función es proporcionar soporte estructural al cuerpo. El hueso actúa como un verdadero andamiaje sobre el que se organizan los tejidos blandos y musculares. Gracias a su rigidez y resistencia, permite que el cuerpo humano mantenga su forma y que los movimientos generados por los músculos se traduzcan en desplazamientos reales y eficaces. Además de su función estructural, el tejido óseo protege órganos vitales. Por ejemplo, el cráneo protege el encéfalo, la cavidad torácica protege el corazón y los pulmones, y los huesos largos protegen y contienen a la médula ósea, un tejido fundamental para la producción de células sanguíneas. Otra función clave que cumple el tejido óseo es funcionar como reserva de minerales, especialmente de calcio y fósforo, que pueden ser liberados al torrente sanguíneo en caso de necesidad, contribuyendo al equilibrio hemostático del organismo. Finalmente, el hueso forma parte de un sistema de palancas. Cuando un músculo se contrae, ese movimiento se transmite al hueso, que actúa como un brazo de palanca, permitiendo multiplicar la fuerza generada. Gracias a esta propiedad mecánica podemos levantar peso, caminar, correr o realizar cualquier acción motora con eficiencia. La imagen muestra un corte longitudinal de un hueso donde se pueden observar regiones con su estructura compacta y su estructura trabecular, lo que anticipa que más adelante profundizaremos en los tipos de tejido óseo y su organización interna. Al observar la estructura de un hueso largo, como sería en este caso el fémur, podemos identificar una organización interna y externa muy precisa, que le permite cumplir funciones mecánicas y metabólicas esenciales. La capa externa del hueso está formada por hueso compacto, un tejido denso, duro y altamente resistente que le da solidez a la estructura ósea y protege las capas más internas. Por otro lado, en la capa interna, especialmente en lo que es la epífisis, encontramos el hueso esponjoso, que tiene una organización trabecular, más ligera y porosa, ideal para amortiguar impactos y reducir el peso total del hueso. En el centro, dentro de la cavidad medular, se encuentra la médula ósea, que puede ser de dos tipos. La médula ósea roja es responsable de la hematopoiesis, es decir, la producción de células sanguíneas que nos permitirá el transporte de oxígeno y de distintos nutrientes en distintas partes del cuerpo. Por otro lado, también puede almacenar la médula ósea amarilla, que actúa como un depósito energético, ya que contiene abundante grasa, la cual puede ser transformada en ATP. El hueso también está revestido por membranas especializadas. Por fuera encontramos el periósteo, un tejido conectivo que rodea externamente al hueso y que contiene vasos sanguíneos, nervios y células osteoprogenitoras importantes para el crecimiento y la reparación en casos que sea necesario. Mientras que en el interior, cubriendo las cavidades, está el endoosteo,
Otro tejido conectivo que recubre los espacios internos y que también participa en la remodelación ósea. La imagen muestra claramente la organización, destacando la epífisis, la diáfisis y la metáfisis, así como las ubicaciones del cartílago articular, del hueso compacto, el hueso esponjoso y la cavidad medular. Esta disposición anatómica le permite al hueso combinar resistencia, ligereza y funcionalidad, adaptándose a las múltiples demandas del cuerpo. El tejido óseo debe su resistencia y funcionalidad a la compleja estructura de su matriz extracelular, la cual representa la mayor parte del volumen del hueso. Esta matriz está compuesta por dos grandes fracciones, una inorgánica y otra orgánica, que trabajan en conjunto para darle al hueso su rigidez, elasticidad y capacidad de adaptación. La porción inorgánica representa aproximadamente el 67% de la matriz. Está formada principalmente por cristales de hidroxiapatita, un fosfato de calcio, que se deposita sobre una red de fibras colágenas. Estos cristales le confieren al hueso su dureza y capacidad para resistir la compresión. Además, la matriz inorgánica incluye iones como el magnesio, el sodio, carbonato y citrato, que ayudan a modular la mineralización y a mantener el equilibrio iónico del organismo. La otra fracción es la orgánica, que constituye un 33% de la matriz. De este total, 28% corresponde a colágeno de tipo 1, una proteína fundamental que forma fibras resistentes a la tracción mecánica, lo que le da al hueso cierta flexibilidad y capacidad de absorción de impactos. El 5% restante incluyen proteoglicanos, como el ácido hialurónico, y el condroitin sulfato, que regulan la hidratación de la matriz y favorecen la fijación de minerales. También encontramos glicoproteínas específicas del hueso, como la osteocalcina, la osteonectina, la cialoproteína ósea, la fosfoproteína ósea y las BMP, que corresponden a proteínas morfogenéticas óseas. Estas moléculas son esenciales para la formación, remodelación y mineralización del hueso. Las imágenes a la derecha muestran cómo los cristales de hidroxiapatita se alinean con las fibras de colágeno en la matriz, ocupando los espacios entre las moléculas de colágeno. Esta organización microscópica es clave para permitirle al hueso tener una estructura rígida, pero no quebradiza. En conjunto, esta matriz especializada convierte al tejido óseo en un material biológico único, capaz de combinar rigidez, resistencia y capacidad regenerativa. El tejido óseo no es un material estático, sino que está en constante remodelación, y esto es posible gracias a la acción coordinada de distintos tipos de células especializadas. En esta diapositiva veremos cómo se organizan y qué función cumple cada una. Todo comienza con la célula osteoprogenitora, que es una célula madre derivada del mesénquima y que se encuentra en el endoosteo y en la capa interna del periósteo, y tiene un rol clave en la reparación de fracturas, ya que puede diferenciarse en osteoblastos. El siguiente paso en la diferenciación celular es el osteoblasto. Esta es una célula ósea inmadura que secreta la matriz osteoide, la cual posteriormente se mineraliza
Y de esta manera, los osteoblastos se ubican en las superficies óseas, óseas activas, tanto en el endoosteo, en la superficie de las trabéculas, como en la capa interna del periósteo. Y son responsables de formar el hueso nuevo. También pueden actuar como células de recubrimiento cuando no están activamente sintetizando matriz. Una vez que los osteoblastos quedan atrapados en la matriz que ellos mismos produjeron, se transforman en osteocitos, que son las principales células óseas maduras. Estas células ya no se dividen ni migran y se localizan dentro de lagunas de matriz ósea. Su función principal es mantener la matriz y comunicarse con otras células a través de prolongaciones citoplasmáticas que pasan por canalículos. Finalmente tenemos los osteoclastos, que son, completamente distintos en origen y en función. Se trata de células gigantes, multinucleadas, que derivan del linaje hematopoyético, principalmente de monocitos. Estas células se encargan de reabsorber el hueso mediante la secreción de ácido y enzimas proteolíticas, que disuelven la matriz mineral y liberan calcio y otros iones. Este proceso se conoce como osteólisis y es esencial para la remodelación ósea y el equilibrio del calcio en el cuerpo. Como pueden ver, estas células trabajan en equilibrio para formar, mantener, reparar y remodelar el hueso a lo largo de toda la vida. Ahora que ya revisamos las funciones de cada tipo de célula ósea, pasemos a observarla directamente. En esta diapositiva nos muestran una variedad de imágenes histológicas y esquemáticas que nos ayudan a identificar la morfología y ubicación de los osteoblastos, los osteocitos y osteoclastos en el tejido óseo. En la imagen superior izquierda vemos una ilustración que resume la relación entre estas células. A la izquierda se encuentran los osteoblastos, que son células cúbicas alineadas sobre la superficie del hueso en formación. Estos secretan la matriz osteoide y más hacia el centro observamos los osteocitos, encerrados en lagunas de la matriz, y a la derecha aparecen los osteoclastos, grandes y multinucleados encargados de la resorción ósea. En la imagen que está más a la derecha, marcada con OB, OS y OC, podemos ver cómo estos tres tipos celulares coexisten. El osteoblasto en la superficie, el osteocito incrustado en la matriz y el osteoclasto en una depresión llamada laguna de Hauship, donde ocurre la resorción ósea. A la derecha se muestra una tinción histológica donde los osteoclastos se ven como células grandes, redondeadas y multinucleadas, claramente visibles sobre la superficie ósea. Adicionalmente, podemos ver en la parte inferior izquierda una imagen de microscopía electrónica que revela la red de prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Estas extensiones permiten la comunicación celular a través de canalículos esenciales para el mantenimiento de la matriz ósea. A su lado vemos otra tinción donde las prolongaciones también son evidentes, formando un entramado que ilustra perfectamente la función de los osteocitos como células sensoras del hueso. Finalmente, en la esquina inferior derecha hay un esquema y una imagen que muestra el mecanismo de acción del osteoclasto.
incluyendo su borde rugoso, donde libera enzimas y protones que disuelven la matriz mineralizada. Estas imágenes no solo nos ayudan a identificar las células, sino que refuerzan la idea de que el tejido óseo está en constante remodelación gracias al equilibrio dinámico entre formación por parte de los osteoblastos y resorción ósea por parte de los osteoclastos. Dentro del hueso podemos encontrar dos tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso, cada uno con una arquitectura característica. En esta diapositiva nos vamos a concentrar en el tejido óseo compacto, que es el que forma la capa externa de los huesos largos y les da su resistencia mecánica. La unidad estructural del hueso compacto es la osteona, también llamada sistema de Havers. Observemos la imagen histológica de la derecha. Cada estructura circular marcada con rojo corresponde a una osteona. Cada osteona está formada por un conducto central o conducto de Havers rodeado por laminillas concéntricas de matriz ósea. En ese conducto central viajan capilares sanguíneos y linfáticos, fibras nerviosas y tejido conectivo laxo que en conjunto permiten la nutrición de las células óseas, mientras que en el caso de las laminillas concéntricas que rodean el conducto están formadas por capas de matriz ricas en colágeno de tipo 1 y estas laminillas están perforadas por canalículos que permiten el paso de las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos, los cuales se alojan en lagunas situadas entre las laminillas. Estas prolongaciones se comunican entre sí a través de uniones de tipo nexo, lo que permite el paso de nutrientes y señales manteniendo la viabilidad del tejido óseo aun cuando esté altamente mineralizado. En la imagen inferior podemos observar un esquema en 3D que representa cómo se organizan estas estructuras, siendo el canal central, los vasos sanguíneos, las laminillas y los canalículos, formando un sistema funcional perfectamente adaptado para resistir presión y transmitir información celular. En esta diapositiva vemos una estructura clave del tejido óseo compacto, los canalículos y su rol en la comunicación celular entre los osteocitos. Recordemos que el tejido óseo compacto está organizado en osteonas o sistemas de Havers, cuya estructura incluye un conducto central por donde pasan vasos sanguíneos y nervios, y alrededor del cual se disponen laminillas concéntricas de matriz ósea. Dentro de esa matriz encontramos osteocitos, que son células óseas maduras alojadas en pequeñas cavidades llamadas lagunas. A pesar de estar rodeadas por una matriz mineralizada, estos osteocitos no están aislados. Gracias a una red de canalículos, ellos pueden comunicarse y extender sus prolongaciones citoplasmáticas, lo que les permite mantener contacto con otros osteocitos y con vasos sanguíneos cercanos. Observemos la imagen de la derecha. Desde cada laguna se irradian finas líneas oscuras que son los canalículos que comunican cada osteocito con su vecino. A través de esos túbulos, las prolongaciones de las células establecen uniones de tipo nexo, lo que permite el intercambio de iones, nutrientes y señales químicas. Este sistema de comunicación es esencial para la homeostasis del hueso. Permite que los osteocitos detecten cambios mecánicos, controlen la remodelación ósea y mantengan la viabilidad del tejido, incluso en zonas alejadas del conducto vascular central. De esta manera, los canalículos son una solución biológica que permiten que las células vivas sobrevivan y se comuniquen dentro de un tejido altamente mineralizado.
Hasta ahora hemos hablado del tejido óseo compacto y su organización en ostionas, con su conducto central de Havers. En esta diapositiva vamos a destacar una estructura que complementa este sistema, los conductos perforantes o conductos de Volkmann. En la imagen principal vemos cómo estos conductos señalados con una flecha cortan transversalmente a las ostionas y a diferencia de los conductos de Havers, que siguen un eje longitudinal, los conductos de Volkmann tienen una orientación perpendicular. Su función es clave. Conectan entre sí los conductos de Havers y permiten que los vasos sanguíneos y nervios se comuniquen entre sí y entre las diferentes ostionas y con la superficie del hueso. Este sistema de conexión forma una red tridimensional vascular nerviosa que asegura una adecuada nutrición, oxigenación e inervación del tejido óseo compacto. Esto es especialmente importante porque a pesar de que el hueso está mineralizado, es un tejido vivo que debe mantenerse funcional y capaz de adaptarse a las demandas mecánicas. Las otras imágenes en la diapositiva nos muestran, con distintas tinciones y aumentos, cómo estas estructuras aparecen en el interior del microscopio. Por ejemplo, en la imagen superior derecha se aprecia el conducto de Havers, mientras que en la inferior, teñida en rojo, se destacan las laminillas concéntricas y los espacios por donde circulan los vasos. En conjunto, esta organización demuestra cómo el tejido óseo compacto es un tejido estructuralmente complejo y funcionalmente eficiente. Ahora vamos a continuar hablando del tejido esponjoso, del tejido óseo esponjoso. A diferencia del compacto, este tipo de hueso se organiza en una red tridimensional de trabéculas que le da su apariencia porosa o esponjosa, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Cada trabécula es una estructura delgada formada por laminillas óseas que está perforada por canalículos, permitiendo que los osteocitos en su interior se mantengan nutridos y conectados, aunque no exista un sistema vascular interno como en el hueso compacto. A lo largo de estas trabéculas encontramos células como los osteocitos, osteoblastos e incluso osteoclastos, especialmente durante la remodelación ósea. Toda esta red está recubierta por endoosteo, una fina membrana de tejido conectivo, y está rodeada de médula ósea, que puede ser roja o amarilla dependiendo de la función predominante, sea la hematopoiesis o depósito de energía. En la imagen histológica de la derecha se puede observar cómo esta organización se ve en el microscopio. La trabécula aparece como una banda sólida, teñida, rodeada por un espacio más claro, correspondiente a la médula ósea. Este tejido es fundamental porque a pesar de ser menos denso, proporciona resistencia estructural con menor peso, lo cual es clave para los extremos de los huesos largos, las vértebras y los huesos planos, donde se requiere flexibilidad y soporte a la vez. En resumen, el tejido óseo esponjoso actúa como una estructura interna de soporte ligero, adaptada tanto para resistir fuerzas como para permitir funciones vitales como la producción de células sanguíneas en la médula. Para terminar con el tejido óseo esponjoso, vamos a observar estas dos imágenes que lo representan desde diferentes técnicas. A la izquierda tenemos una imagen de microscopía electrónica que muestra la red tridimensional de trabéculas. Como ven, estas estructuras están interconectadas, dejando espacio entre ellas, los cuales están ocupados por médula ósea roja o amarilla, dependiendo de la región y el estado fisiológico. A la derecha vemos una imagen
de corte histológico teñido, donde es evidente cómo las trabéculas están rodeadas por médula ósea, que aparece como abundantes células hematopoyéticas o adipocitos. Dentro de la matriz ósea también podemos identificar los osteocitos localizados en lagunas, comunicándose entre sí a través de canalículos. Es importante recalcar que, aunque es menos denso que el tejido compacto, el hueso esponjoso tiene una alta eficiencia mecánica, permitiendo soportar cargas con una estructura liviana, ideal para el interior de los huesos largos y los huesos planos, como los del cráneo. Este tipo de tejido también es clave en la hematopoiesis, ya que en él se encuentra alojada la médula ósea roja, especialmente activa en niños y en huesos como el esternón, costillas, crestas ilíacas y cuerpos vertebrales en los adultos. Pasamos ahora a una estructura fundamental en la arquitectura del hueso, el periósteo. Una membrana que recubre externamente a los huesos, salvo en las superficies articulares. Esta membrana tiene una organización bilaminar. La capa externa que observamos aquí en el esquema está compuesta por tejido conectivo denso, rico en fibras de colágeno tipo 1, las cuales penetran directamente al hueso formando las llamadas fibras de Charpey, que ayudan a anclar firmemente el periósteo al tejido óseo subyacente, mientras que por su parte la capa interna es la zona más celular, conformada por osteoblastos, células progenitoras y tejido conectivo laxo. Esta capa es activa en procesos de crecimiento y reparación ósea. Acá a la derecha podemos observar una imagen histológica que evidencia la organización. Las flechas negras marcan la dirección de las fibras de Charpey, las cuales atraviesan desde el periósteo hacia el hueso compacto, indicado con la letra B. La región G representa el tejido conectivo subyacente correspondiente al periósteo. Este sistema cumple un rol clave no solo en la fijación estructural, sino también en la regeneración ósea, ya que contiene células capaces de diferenciarse y participar activamente en la reparación tras una fractura. Ahora abordemos el endoosteo, una membrana mucho más delgada que el periósteo, pero igualmente esencial en la fisiología del tejido óseo. El endoosteo es solo una capa de células compuesta por células osteoprogenitoras, osteoblastos y osteoclastos. Este revestimiento celular cumple funciones críticas en la remodelación ósea, tanto en la síntesis como en la reabsorción de matriz. Este tejido recubre las trabéculas del hueso esponjoso, el interior de la cavidad medular y también los conductos centrales y perforantes como los de Havers y Volkmann. En el esquema histológico observamos cómo las células del endoosteo se disponen sobre la superficie ósea, donde participan activamente en procesos como resorción ósea, claramente visibles en la imagen de la derecha. Allí se distingue un osteoclasto delimitando una zona de reabsorción y osteocitos dentro de sus lagunas óseas. Este endoosteo tiene una alta plasticidad funcional,
ya que puede activarse rápidamente ante fracturas o demandas metabólicas de calcio, reflejando su papel clave en el mantenimiento y renovación del tejido óseo. Aquí podemos observar el osteoclasto y los osteocitos en sus lagunas. Finalizamos con un proceso fundamental para el mantenimiento y funcionalidad del sistema esquelético, la remodelación ósea. Este proceso consiste en el reemplazo continuo del tejido óseo viejo por tejido nuevo, lo que ocurre durante toda la vida del individuo, desde la infancia hasta la adultez. La remodelación se basa en la acción coordinada de dos tipos celulares, los osteoclastos, encargados de la resorción ósea, y los osteoblastos, que realizan la formación de nuevo hueso. Este acoplamiento funcional da lugar a lo que se conoce como la unidad remodeladora ósea, o BRU por sus siglas en inglés, Bone Remodeling Unit. Este proceso está regulado por hormonas como la paratormona y la calcitonina, citoquinas, factores de crecimiento y cargas mecánicas. Es especialmente frecuente en el tejido óseo esponjoso, donde el recambio celular es más activo. La importancia de la remodelación ósea radica en que permite al hueso mantener su plasticidad, es decir, su capacidad de adaptarse a nuevas condiciones mecánicas sin perder su rigidez. Además, cumple una función esencial en la homeostasis del calcio, liberando o captando este ion según las necesidades del organismo. Ahora repasaremos en las fases del ciclo de remodelación ósea, un proceso altamente regulado que involucra una secuencia ordenada de eventos celulares. Primero tenemos la fase quiescente, en que el tejido óseo permanece en reposo, sin actividad de resorción ni formación. Aquí los osteocitos monitorean el entorno. Luego tenemos la fase de activación, en que estímulos hormonales, mecánicos o inflamatorios activan a las células del periósteo y del endoosteo, promoviendo el reclutamiento de los osteoclastos. Luego tenemos la fase de resorción, en que los osteoclastos se adhieren a la superficie ósea y degradan la matriz mineralizada, generando lagunas de resorción. Luego tenemos la fase de inversión, en que los osteoclastos desaparecen y su lugar es ocupado por macrófagos y células mesenquimales, que inician la proliferación de osteoblastos. Finalmente, tenemos la fase de formación, en que los osteoblastos sintetizan matriz ósea orgánica que luego se mineraliza formando hueso nuevo. Este tejido puede volver a un estado quiescente, completando de esa forma el ciclo. En la parte inferior se representa el proceso de reparación de una fractura, que, aunque comparte fases similares, incluye eventos específicos, como por ejemplo la formación de un hematoma, en que luego aparece un callo fibrocartilaginoso, seguido de un callo óseo maduro, y finalmente se produce la remodelación ósea hasta restaurar su forma original y resistencia. Para finalizar esta clase, cerremos con la siguiente actividad, respondiendo a estas dos preguntas. Primero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una diferencia entre el tejido óseo y el tejido cartilaginoso? A. El tejido cartilaginoso tiene una matriz mineralizada rica en hidroxiapatita, mientras que el hueso no.
B. El hueso es vascularizado, mientras que el cartílago carece de vasos sanguíneos. C. El cartílago contiene osteocitos en lagunas, mientras que el hueso contiene condrocitos. D. El hueso y el cartílago tienen exactamente la misma proporción de matriz extracelular. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la opción B. El hueso es vascularizado, mientras que el cartílago carece de vasos sanguíneos. Recordemos que el cartílago es un tejido avascular, lo que significa que los nutrientes y el oxígeno llegan por difusión desde el pericondrio o el líquido sinovial. En cambio, el hueso posee una rica red vascular que atraviesa los conductos de Havers y Volkmann, permitiendo su nutrición y remodelación constante. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cartílago está presente en las superficies articulares de los huesos? A. Cartílago elástico. B. Cartílago fibroso. C. Cartílago hialino. D. Cartílago periostal. La alternativa correcta es la alternativa C. Cartílago hialino. Las superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino articular, que es un tipo especializado de cartílago que carece de pericondrio, presenta una matriz rica en colágeno tipo 2 y tiene la función de amortiguar y facilitar el movimiento, ofreciendo una superficie lisa y de baja fricción. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión en la cual le compartimos la bibliografía con la cual pueden profundizar un poco más en la materia vista el día de hoy. Quedamos atentos a cualquiera de sus dudas y esperamos que esta clase haya sido de su interés. Nos vemos en una próxima ocasión.